Buenas tardes, estimado público, estimados gerentes, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectores, tanto del sector público como del sector privado, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado, a nivel doctoral, estimados empresarios independientes. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Quiero grabar para ustedes en la tarde de hoy el video 452 relacionado con la complejidad del ser humano o la conducta compleja del ser humano. Es importante por la experiencia de muchos años estudiando las conductas humanas en el ámbito universitario como estudiantes, como asesor. La conducta humana es muy compleja. Aquí no vale preparación muchas veces académica, ni cuarto, quinto nivel, ni con las personas con menos preparación académica. Siempre van a ser conducta compleja. Yo quiero señalar que la complejidad de conducta en el ser humano es totalmente diferente en cada uno de ellos. Es difícil estudiar, analizar las conductas humanas dentro de las organizaciones cuando tenemos responsabilidad. Es bastante a veces desagradable porque son personas que se convierten en seres negativos para lograr determinadas metas, determinados objetivos, a lo mejor dentro de una organización. Son personas que no escuchan, son personas que siempre están buscando otra forma de ver las cosas. Esa es parte de la conducta humana. Aquí juega un papel importante los gerentes, el líder, el presidente de una organización, de lidiar, esa es la palabra, de lidiar con las conductas humanas. Yo quiero ver esto de una manera práctica. Yo soy profesor jubilado de la Universidad de Guayana, tuve como 36 años como profesor universitario a nivel de pregrado y posgrado. Y a mí con el tiempo me permitió entender las conductas humanas. Como conferencista, como asesor, inclusive hasta en el ámbito militar es complejo, estudiar las conductas humanas. Porque el ser humano, a veces, porque es algo psicológico, es algo cognitivo, que permite a veces llevar la contraria, de ver las cosas o dar un pensamiento negativo que no permite que en verdad pueda avanzar el grupo o pueda avanzar la organización. Esas conductas perjudican a la organización. Esas conductas perjudican a las personas que están a su alrededor. Pero yo viendo los ejemplos, la experiencia me permitió entender la conducta humana. En cada semestre, en cada acercamiento con estudiantes, de estudiar 80, 100 conductas totalmente diferentes, me permitió desarrollar esa parte cognitiva en mi persona para interpretar y analizar la conducta de cada uno de ellos. Y uno siempre me conseguía con estudiantes con una conducta bastante negativa. Y esos son los que hay que prestarle más atención. Esas conductas que son negativas, ese es el trabajo que tenemos que hacer para que la organización pueda tener éxito, para que la organización pueda alcanzar el objetivo, para que la organización no se convierta en un ámbito
de mayor complejidad. Inclusive, en el mundo eh, militar, cuando tuve la oportunidad de dar conferencia a grupos de militares en Maracay, es más complejo todavía, porque la jerarquía de cada uno de ellos lo convierte en una conducta, a lo mejor una conducta totalmente arrogante, alguna conducta con un pensamiento que quiere estar por encima de los demás. Es un error. Yo pienso que la complejidad de la conducta del ser humano, para que tenga un equilibrio como tal, viene desde el hogar, se puede decir, donde tiene que recibir verdaderos valores, donde tiene que ser, lo enseñan al respeto, donde lo enseñan a lo que es la humildad, lo que es la parte compasiva, lo que es la integridad, lo que es la pulcritud, ciertos valores que le van a permitir de mantener una conducta bastante equilibrada en su vida para dar respuesta. A mí la experiencia de la complejidad, de estudiar la complejidad de la conducta humana, uno con el tiempo se hace tan experto que a lo mejor en una foto, a lo mejor en una mirada, a lo mejor en la forma de escribir ya uno sabe cuál es el tipo de conducta que uno se puede enfrentar. Y a mí la experiencia de muchos años me ha permitido, no soy psicólogo de carrera, a desarrollar una alta psicología para entender las conductas. Porque cuando las conductas humanas son complejas, son negativas, perjudican a la organización, perjudican a los grupos, porque son personas que no se someten a, a, a respetar las normas muchas veces de la organización. No se someten a respetar las personas que tienen más jerarquía, que no se someten a respetar al gerente, a los líderes, piensan que su forma de ser es la más correcta. Entonces, por eso es que es importante que las organizaciones, en este caso recursos humanos, talento humano, pueda permitir de preparar al personal para evitar conductas que vayan a dañar la organización. Digo, usted experiencia en la universidad, cuando uno asiste a reuniones de profesores, ahí es algo tan complejo. Y algo que a mí no me adapté nunca a estar en reuniones de profesores universitarios. Son conductas totalmente complejas, donde cada uno de ellos cree que es el que se la sabe toda en la forma de participar en esa oratoria ficticia, barata. Yo simplemente me retiraba, porque es difícil en ese tipo de reuniones de llegar a un acuerdo. Es muy difícil. El problema es que la complejidad de la conducta del ser humano trae, trae factores negativos a la organización, porque nunca hay acuerdo. No se someten a las políticas de la organización. Quieren actuar como ellos piensan. La complejidad de la conducta, cuando es compleja, cuando es negativa, cuando no es positiva, es porque el ser humano está lleno de debilidades. Una conducta compleja negativa porque el ser humano tiene debilidades. El ser humano no tiene seguridad de lo que está haciendo. El ser humano está lleno de temor, está lleno de miedo, está lleno de incertidumbre. Eso trae como consecuencia que esa complejidad de su conducta se convierte en una conducta totalmente negativa. Y uno lo observa diariamente, no solamente en las organizaciones públicas y privadas, también se ven en las organizaciones donde debería ser todo lo contrario, en las organizaciones cristianas. La conducta es tan compleja en el cristiano, en la mayoría de ellos, que parece ser que no tienen, no está en él esa parte espiritual.
esa fortaleza en las cosas de Dios, ese conocimiento bíblico. Parece que eso no, ellos para eso como que no es importante o no lo saben interpretar o no lo saben aprovechar. Y yo observo en el mundo cristiano la mayoría de ellos con una conducta totalmente negativa y compleja. Personas, por ejemplo, que cuando usted le observa uno se da cuenta que ya está llena de odio, está llena de rabia, está llena de incertidumbre, todo le molesta. Esa es parte de una conducta negativa y que hace más complejo a entender el ser humano. Pero cuando uno desarrolla una experiencia, uno desarrolla, se hace experto, uno se da cuenta que son personas que tienen problemas conductuales, son personas que no han crecido, por lo menos en la parte cristiana, tienen un vacío que no lo saben llenar. Y se convierten en una conducta totalmente compleja, donde lo que irradian es un rostro negativo hacia los demás. Entonces, no se dan cuenta, no se estudia, por eso es que es importante que el ser humano se haga un autoanálisis, cómo es su conducta, cómo actuar de una manera diferente y positiva, cómo ser más atractivo, por decir ese término, hacia los demás, y no convertirse en una persona negativa, donde desarrolla una complejidad tan grande que no le permite crecer y que mancha a los demás que están a su alrededor. Se transforman en conductas que irradian todo una parte negativa que perjudica a las personas que están a su alrededor. Porque cuando uno ve la complejidad de conductas negativas, es porque estas personas no han desarrollado una inteligencia emocional. Las emociones negativas lo transforman en una persona que no lo hacen útil a la organización, que no lo hacen útil a la sociedad. Y son personas que uno lo observa en un entorno totalmente lleno de problemas. La vida es un problema, pero tenemos que tener una inteligencia emocional y una conducta que es compleja, pero una conducta que sea positiva sobre lo demás. Irradiar lo bueno, irradiar las cosas que nos pueden ayudar a crecer y pueden ayudar a otros. Ningún ser humano, así no sea experto, se da cuenta de las personas que están a su alrededor, cómo es su conducta, cómo es su comportamiento, cómo es su forma de ser. Porque las personas no... El problema es que las conductas son tan complejas del ser humano porque ellos no se autoanalizan cómo actúan, cómo es su forma de proceder en el medio, en el entorno, ya sea dentro de una organización y fuera de una organización. La complejidad de las conductas para mí tiene un fundamento lógico que viene de la misma formación del ser humano. Desde niño que crece en un hogar, si recibe buenos principios, buenos valores, esa complejidad de la conducta va a ser una complejidad pero positiva, de actuar de una manera más participativa, de una manera más transparente, de una manera más favorable a las organizaciones y al entorno que le rodea. La complejidad de esa conducta es importante que cada ser humano se autoanalice. El problema está que cuando el ser humano no reconoce sus errores, cuando el ser humano no se da cuenta de que él no lo sabe todo, que él no tiene el conocimiento como tal, que él no quiere reconocer cuando se equivoca, porque son conductas complejas negativas que no permiten que pueda crecer como debe ser. Cuando la complejidad de la conducta son positivas, lógicamente irradian cosas favorables para él, para el entorno y para la organización. Siempre es muy difícil
no luchar con la complejidad de las conductas del ser humano. Están llenas de problemas. El ser humano está lleno de problemas. Indudablemente los problemas siempre van a estar en nosotros. Pero tenemos nosotros de buscar las estrategias, las herramientas para convivir con esos problemas que siempre van a estar en el ser humano. No irradiar una conducta negativa, no irradiar, ser más compleja la conducta del ser humano. Cuando somos transparentes, cuando entendemos, sabemos actuar, esa complejidad, repito, se hace favorable para él mismo, para la organización, para la familia, para el entorno. De manera que esa complejidad que está en nosotros es difícil cuando no pensamos y reconocemos nuestros errores, siempre vamos a vivir con ella. Es triste, por ejemplo, mi experiencia de más de 40 años trabajando con conducta, que en su mayoría esa complejidad todavía no se ha superado. No hay transparencia muchas veces en nosotros, no hay humildad, no hay una comunicación efectiva y positiva hacia los demás. No irradiamos una inteligencia emocional que otros la puedan captar para mejorar su vida, para mejorar lo que vienen haciendo. La complejidad de la conducta humana se logra un equilibrio cuando, valga la redundancia, cuando el ser humano, en primer lugar, desarrolla una inteligencia emocional. Cuando el ser humano es intuitivo, cuando el ser humano sabe interpretar un mapa mental de lo que, o desarrollar un mapa mental de él mismo y de lo que está a su alrededor. Cuando el ser humano entiende a las demás personas que están a su alrededor. Cuando el ser humano es una persona que se ha fortalecido y ha desarrollado una conducta positiva hacia los demás de interpretar y analizar cómo que ayuda, porque cuando las conductas son negativas, lógicamente, el que tiene desarrollado un arte de inteligencia emocional, cuando tiene la persona, conoce y sabe interpretar el problema de lo que está a su alrededor, es una persona que esa complejidad es positiva para él, esa complejidad la sabe analizar para ayudar a otros. Porque indudablemente es bastante difícil trabajar con diferentes tipos de conducta. Si estamos dirigiendo un equipo, lógicamente que tenemos que tener las herramientas para que ese equipo pueda dejarse conducir y se puedan lograr los objetivos y metas que se tienen previsto en un momento determinado. Porque se va a conseguir los obstáculos, que muchas veces, si no saben interpretar, si no saben analizar el líder o el gerente, la complejidad de las conductas que están a su alrededor se le puede ir de las manos. No van a lograr lo que se tiene previsto en un momento determinado. Lo primero que tiene que hacer todo presidente de una organización, todo gerente, todo líder, es conocer la complejidad de la conducta de cada ser humano. La complejidad de la conducta es muy variable. El ser humano, cuando aprende y reconoce sus errores, esa complejidad se transforma en una complejidad positiva. Una complejidad, repito, favorable a la organización, una complejidad favorable a él mismo y favorable a los que están a su alrededor. No es fácil, repito, trabajar en equipo con diferentes tipos de conducta donde hay diferentes pensamientos. Pensamientos muy heterogéneos. Pero por eso es que el líder o gerente tiene que tener una alta capacidad de interpretar y analizar de lo que está a su alrededor. Por eso es que los gerentes, los presidentes de una organización tienen que tener una alta intuición para entender la complejidad de los diferentes tipos de conducta que están dentro de su organización. Tienen que tener un alto discernimiento hacia los demás. Tienen que aprender
a, a desarrollar su visión holística de lo que es, cómo ve la organización, cómo ve la parte heterogénea de la complejidad de la conducta. No se va a conseguir con conducta favorable. Y una de las cosas que tenemos que aprender como gerente, como líder principal, es no confiar en esas conductas complejas. Siempre tiene que existir como un recelo de lo que está a nuestro alrededor. Yo aprendí algo como gerente nato de no confiar en los demás. Siempre tener un recelo hacia los demás, pero sí estudiarlo, su comportamiento humano, sí estudiar su parte cognitiva hasta donde sea necesario, sí estudiar su inteligencia emocional, sí estudiar si tienen una visión holística. Esto hace que uno como gerente pueda mejor entender a las personas que están a su alrededor. Por eso es que el error de la mayoría de los gerentes, la mayoría de los líderes principales, que no estudian la complejidad de esos subalternos que están bajo su responsabilidad. A mí la experiencia de pregrado y posgrado, que yo captaba cuáles eran esas conductas que eran complejas, negativas, que no estaban prestos para crecer, que era un obstáculo para que ellos pudiesen recibir la formación académica. Y uno se prepara, porque el enfoque de uno tiene que estar en esas conductas negativas, de cómo ayudarlos a crecer. Hay que tratar de buscar un equilibrio en las organizaciones, estudiando la complejidad de la conducta de cada uno de ellos. Yo creo que para que haya éxito en una organización, ya sea pública o privada, el primer papel, la primera tarea que tiene que hacer todo gerente, todo líder, es estudiar la complejidad de la conducta de todas las personas que están bajo su responsabilidad, para él tener un concepto y para conocer y hacer en secreto, se puede decir, una clasificación. Personas que están prestas para ayudar, personas que no están prestas para cooperar, personas que son conflictivas, que no se quieren adaptar a las exigencias o al mandato del presidente de una organización o del gerente de una organización o del líder de una organización. Entonces es importante como gerente, es importante como líder principal estudiar la conducta de cada ser humano para ver hasta dónde es su complejidad, que pueda perjudicar a la organización y a todas las personas que están conjuntamente con él. El papel de cualquier gerente, el presidente de la organización, de buscar un equilibrio. Por eso es que es importante la comunicación. Mientras más comunicación hay entre el gerente y el subalterno, eso trae algo favorable, que va a conocer el comportamiento y la conducta de cada uno de ellos. Yo he tenido, este servidor, mucha experiencia y me ha dado a mí una gran experticia de ver la complejidad de las conductas. Y yo simplemente con ver la persona, yo sé su complejidad de su conducta. Como las personas no saben de estudiar estas cosas, irradian tanta rabia, tanto odio, tantas cosas negativas, una inteligencia emocional negativa, que eso trae como consecuencia que se convierte en algo multiplicador desfavorable para una organización, porque él está irradiando una conducta negativa dentro de la organización que hace daño a otros subalternos que tienen una conducta sana. Por eso es que es importante que el presidente de una organización o el gerente que toma parte de una organización de formar, de estar pendiente quiénes lo rodean, cómo es su forma de ser. Y eso es importante, es fundamental para la toma de decisiones. De manera que la complejidad de la conducta del ser humano trae como consecuencia negatividad,
para él mismo, para la organización y para el logro de los objetivos y metas que se tiene previsto en un momento determinado. Repito, la complejidad de la conducta del ser humano es bastante elevada su negatividad porque no se ha formado para actuar como debe ser. Esa complejidad donde cada uno quiere imponer, por ejemplo, un liderazgo, ese negativo, no se someten a las políticas de una organización o no se somete al mandato de un líder principal, de un gerente. Esa es parte de la complejidad de una conducta porque no tienen una formación. Carecen de formación, carecen de principios, carecen de valores como deben ser, porque la preparación académica, cuando no hay estas raíces, mientras más estudio, parece que la complejidad del ser humano es mayor. Pero cuando hay estudio, un quinto nivel, la persona altamente preparada, pero tiene principios y valores bien definidos, esa complejidad es bastante equilibrada y agradable para las personas que están a su alrededor. De manera que es importante estudiar la complejidad de la conducta del ser humano para que las organizaciones marchen como debe ser y haya paz y tranquilidad dentro de la organización a todos los niveles. Descubrir quienes tienen conductas complejas que no se quieren someter a unas políticas, a unas normas de ayudarlos a crecer. Porque si una persona es negativa, lamentablemente, si una organización privada no tiene nada que buscar, hay que despedirlo. Porque lo importante es que todos tengan una conducta altamente positiva hacia el logro de los objetivos y metas que requiere la organización y una conducta positiva para compartir con todas las personas que hacen vida organizacional con el gerente, con el presidente de una organización. De manera que la complejidad de la conducta se logra cuando hay buenos principios, se logra un equilibrio cuando hay buenos principios y valores, cuando el ser humano desarrolla una visión holística, cuando el ser humano tiene una alta intuición, cuando el ser humano sabe discernir y cuando el ser humano tiene un mapa mental de interpretar y analizar cómo es el comportamiento de cada uno de ellos y cómo es su verdadero comportamiento también dentro de la organización. En sí, estudiar la conducta de la complejidad humana es muy importante para el favorecimiento del mismo, para la organización y para el entorno donde forma parte cualquier organización, tanto del sector público como del sector privado. Muy buenas tardes, espero que estos tips sirvan de reflexión y conocimiento la importancia de estudiar la complejidad de la conducta del ser humano. Muy